dignos ni siquiera de llamarle a Dios por su nombre. Y más sin embargo, nosotros le dábamos esa gloria, entre comillas, según porque decíamos que era nuestro Padre, hasta que Él nos muestra que pues definitivamente estábamos totalmente separados de Él. Y el día de hoy tenemos el estudio número 77, mis hermanos. Llevamos 77 estudios. Vamos a iniciar con el libro de Romanos, capítulo 11. En el estudio pasado estuvimos viendo el final del capítulo 10 y hablábamos acerca de cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Es importante reconocer esto, mis hermanos. No todos predican la verdad, no todos predican la sana doctrina, no todos predican las buenas nuevas de Jesús a través de Cristo, sino muchos predican supuestamente las buenas nuevas, pero predican a través del hombre. Yo acepté a Cristo, yo le di mi vida a Cristo, cuando Cristo me habló, entonces yo decidí, y no. Recordemos que nosotros no tenemos la capacidad para recibirle, sino es por medio de Dios que pone esa fe que necesitamos para que le podamos recibir. Entonces, eso es lo que nos estaba hablando Pablo a través del capítulo 10, de que cómo van a escuchar el pueblo de Israel, cómo iba a escuchar si ellos no querían escucharlo. Y decía al final del capítulo 10, hemos sido y hemos llevado tu evangelio, hemos llevado tu palabra, hemos mostrado a la gente, a los israelitas, que tú eres el único que puede darle salvación y vida eterna, mas sin embargo ellos endurecieron su corazón, ellos cerraron sus oídos, ellos no quisieron escuchar nada absolutamente, y por eso ya Dios dijo, yo pondré un pueblo que no es pueblo, y con eso los despertaré a celo. Así es. Quiero aclarar bien, mis hermanos, que no es que a Dios se le haya salido de las manos el pueblo de Israel y haya dicho, bueno, pues no quiere nada Israel, voy a meter ahora a los gentiles. No, siempre en la mente de Dios siempre estuvimos los gentiles. Siempre, todo el tiempo estuvimos los gentiles para ser parte de la iglesia de Cristo. Incluso hay personas o hay pastores que dicen que la iglesia de Cristo empezó a conocerse después de Cristo, pero nosotros hemos entendido que la iglesia siempre ha permanecido, desde antes de la fundación del mundo, está la iglesia de Cristo, que visiblemente se nota después de que el Espíritu Santo baja, sí, pero anteriormente ya estaba en la mente de Dios. Incluso el evangelio, mucha gente dice que el evangelio inicia a partir de Mateo, a partir del Nuevo Testamento, y no, el evangelio está desde el principio. Por eso Isaías dice, ¿quién ha oído nuestro anuncio? Nadie quiere oír nuestro anuncio. ¿Y cuál era el anuncio? Las buenas nuevas. Y si nosotros no creemos que el evangelio está desde el Antiguo Testamento, entonces no podríamos creer que Cristo está desde el Antiguo Testamento, porque Cristo está desde el Antiguo Testamento, desde el principio hasta el fin, Jesucristo nuestro Señor está revelado. Que muchos no lo reconocen es porque hay falta de enseñanza, pero nosotros, los que hemos aprendido la sana doctrina, debemos de saber que en cualquier parte está Cristo. En el arca de Noé está Cristo, porque Cristo es el arca que recibe a todos. Y así sucesivamente vamos viendo cómo siempre le dijo a Eva, bueno, al principio le dijo a Eva, en tu simiente vendrá alguien que le pisará la cabeza a la serpiente. ¿Y quién era ese alguien? Jesucristo nuestro Señor. Así que vamos, mis hermanos, a iniciar el capítulo 11 y dice así en versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor,
A tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aquí, antes de continuar, mis hermanos, yo quiero que veamos que dice hasta hoy, y solo yo he quedado, y después le dice en el versículo 5, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Por qué quiero que vean bien este punto? Porque mucha gente dice que después de la gran tribulación, el remanente de Israel, todo Israel será convertido. Mas, sin embargo, aquí nos está hablando el versículo 5 de que en este tiempo ya está el remanente escogido. No va a ser al final, sino va a ser desde ahorita. Desde que inició, Dios ha ido escogiendo a parte de extranjeros y también ha ido escogiendo a parte de su pueblo, de los israelitas. Y eso lo vamos a ir aprendiendo, lo vamos a ir estudiando para que quede bien claro que tanto judíos como gentiles ya estaban en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, y Dios ha escogido de los dos pueblos para ser uno solo. También estuvimos viendo en el estudio pasado cuán importante es predicar la verdad. Tenemos que predicar la verdad, mis hermanos, y no buscar congregantes. Muchas veces estamos buscando que la congregación se llene, que la iglesia se llene, que el templo se llene. No debemos de buscar congregantes. La responsabilidad de nosotros es predicar la verdad. Predicar la verdad, predicar la verdad. ¿Quién añade? Dios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Predicar la verdad, y el Señor es el que va a añadir. Porque muchas veces queremos llenar la congregación, que vengan 100, que vengan 50. Nuestra meta van a ser 100, nuestra meta van a ser 20, nuestra meta van a ser 1000. Pero ¿de qué nos sirve llenar a la gente? Van a decir, bueno, es que llenando de gente, probablemente algunos serán salvos. Dios va a añadir, Dios va a traer, y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir predicando la verdad. Todo está en manos de Dios. Si Dios quiere que seamos 500, vamos a ser 500. Si Dios quiere que seamos 10, vamos a ser 10. Si Dios quiere que ninguno se salve a través de nuestra predicación, así le va a placer a Dios. Pero lo que nosotros sí tenemos que estar bien seguros es que hemos predicado la verdad, hemos obedecido al mandato de Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero también estuvimos hablando en el estudio pasado que ¿quiénes son los que predican la verdad? ¿Quiénes van a ser los que van a predicar la verdad? ¿Cualquier pastor? ¿Cualquier gente? ¿Cualquier persona? ¿Cualquier religión? No, mis hermanos, únicamente van a predicar la verdad los que hemos sido enviados por Dios a través de Cristo. Nadie más. Y muchos van a decir, no, es que yo sí soy enviado de Dios a través de Cristo. ¿Y por qué no predicas la verdad? De esta manera nos vamos a dar cuenta si verdaderamente están predicando a Cristo resucitado y si verdaderamente son enviados por Dios. Recuerden que el enemigo, Satanás, también está enviando a muchos falsos maestros. Y son más falsos maestros que verdaderos, porque ancha y espaciosa es la puerta. Entonces muchos están predicando mentira. ¿Y dónde nos vamos a dar cuenta si están predicando verdad o están predicando mentira? En la manera como predican, si están enfocándose únicamente al emocionalismo, si están enfocándose únicamente al hombre, su predicación está centrada en el hombre o su predicación está centrada en Cristo. Cualquier predicación que nosotros escuchemos, si no está salpicada de la sangre de Cristo, no es una predicación verdadera.
Si tú escuchas únicamente, es que tú eres una buena persona, es que tú vas a tener dinero, es que Dios te tiene a ti porque tú eres la princesita del Señor, tú estás bendecida, tú debes de estar alegre, y se olvidan de predicar a Cristo, eso no es una predicación verdadera. Tenemos que entender esto para que podamos ver si verdaderamente nosotros hemos sido enviados por Cristo para predicar las buenas nuevas. También otra cosa que tenemos que aprender, mis hermanos, para saber si estamos predicando la verdad, es que nosotros hablamos de un Cristo que es Dios, un Cristo resucitado, un Dios que se hizo hombre y que venció a la muerte. Cualquiera puede predicar, muchos están predicando, pero no cualquiera predica la verdad. En Romanos 10:15 también vimos que Dios se refiere a los mensajeros de una manera amorosa al decir: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dios te va a enviar, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger y va a decir cuán hermosos son los pies siempre y cuando estés predicando las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación, aparte de que es el arrepentimiento, aparte de que es la reconciliación con Dios a través de Cristo, también tiene que ser con hechos. ¿Estoy amando a mi prójimo como a mí mismo? ¿Estoy amando a mi prójimo como digo amar a Dios? O sea, tiene que haber todo, un todo, para que sea verdad lo que estamos predicando. Para Dios es un deleite y gozo ver nuestra obediencia. Él también se goza. Dice que Él va a disfrutarse y gozarse juntamente con nosotros cuando nosotros nos gocemos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo obedientes a su palabra. No nos debe de importar, podría decirse de esta manera, si escuchan o no escuchan la verdad. Eso es independiente, eso le corresponde a Dios. Lo que sí nos debe de importar es lo que estamos predicando nosotros. Porque muchas veces decimos, no, pero es que ni nos escucha. Eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde estar predicando y predicando y predicando la verdad. Ya después ellos van a estar delante del Creador y van a tener que decir, pues es que yo pensé que era mejor aquí. Es que yo pensé que lo correcto era allá. Es que yo me sentía a gusto aquí. Es que yo me sentía a gusto allá. No, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la verdad y lo demás es de Dios. Señor, yo ya cumplí, ahora ahí está. Y Dios sabrá si le da la salvación o no. Porque recuerden que la salvación viene a través de Cristo. No viene a través del hombre. Así que no nos debe de importar si escuchan la verdad y no la obedecen, porque nosotros únicamente fuimos enviados para predicar la verdad y no para agradar al hombre. Pablo cita a Isaías y dice, pero no todos obedecieron el evangelio verdadero. Entonces, ¿qué está hablando Isaías? Que él le predicó a todos, le habló a todos, les dijo de la salvación y la vida eterna, pero no todos obedecieron ni no todos escucharon. Entonces nosotros también podemos estar satisfechos porque hemos obedecido. Podemos estar satisfechos porque hemos predicado la verdad, porque hemos predicado el evangelio. Sabemos, porque la palabra nos lo dice, sabemos que no todos van a obedecer. Sabemos que no todos van a llegar a los pies de Cristo. Sabemos que muchos van a buscar un pretexto para no seguir a Cristo. Voy a enterrar primero a mi muerto. No, es que tengo muchas riquezas y mejor me doy la media vuelta. Es que no, yo amo más a mi padre, a mi madre, a mis hermanos que a Dios. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Porque cuando Dios decide quebrantarnos, todo lo que creíamos que era nuestra riqueza o nuestro Dios, cae derrumbado. Cae derrumbado. ¿Por qué? Porque hemos decidido, a través del Espíritu Santo de Dios que puso en nosotros, seguir únicamente a Cristo y olvidarnos de todo lo terrenal. Pero eso le corresponde a Dios. Así que Pablo está citando a Isaías, dice, no todos obedecieron al evangelio verdadero. Y aquí es donde Dios nos muestra cómo Israel, el Israel étnico, no quiere escuchar la palabra de Dios. Ellos quieren escuchar a engañadores.
Ellos incluso cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, no lo aceptaron, no lo quisieron y lo crucificaron, lo rechazaron totalmente. Por eso dice en Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si se dan cuenta, mis hermanos, cuando Isaías habla y dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿El anuncio cuál era? Las buenas nuevas de salvación. Entonces aquí nos damos cuenta que Isaías estaba predicando el Evangelio. Todos aquellos profetas cuando llegaban y decían, vuélvanse a Dios, estaban predicando el Evangelio. Todos los profetas cuando decían, yo no les daré, yo les cambiaré un corazón a un corazón de carne, estaban predicando el Evangelio, mis hermanos. Cuando decían que iba a venir un Salvador, estaban predicando el Evangelio. Todo era el Evangelio, mis hermanos. Nosotros ahora ya sabemos que ya vino Cristo y ahora predicamos el Evangelio también con las bases del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero vamos a suponer que nosotros no tenemos el Nuevo Testamento o que le estamos predicando a un judío étnico, un israelita étnico. ¿Cómo le harías para mostrarle el Evangelio sin el Nuevo Testamento? Facilísimo, mis hermanos. La palabra nos muestra de la Pascua, del Arca de Noé, de Éxodo, de cómo se abrió el mar. Todo lleva, incluso David y Goliat nos lleva al Evangelio. Entonces nosotros también tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. No enseñarles las historias de la Biblia únicamente como unas historias bonitas o ficticias, sino les tenemos que mostrar el Evangelio. El Evangelio a través de todo el Antiguo Testamento. Y de esa manera los hijos y las personas a las que les predicamos, incluyendo a los judíos étnicos, van a conocer a Cristo. Pero esa es nuestra responsabilidad, los que hemos creído al anuncio del Señor, gracias a nuestro Señor Jesucristo. La palabra se ha declarado, mis hermanos. El Evangelio se ha hablado. El Evangelio se ha mostrado a todos, extranjeros, judíos, israelitas, hebreos, griegos, todos, egipcios, a todos. Incluso al faraón se le predicó el Evangelio, pero el faraón no quiso. Todos los hijos de Dios hemos obedecido de predicar el Evangelio. Desde la fundación del mundo, no desde antes de la fundación del mundo, sino desde la fundación del ser humano se ha predicado el Evangelio. Desde Adán y Eva se ha predicado el Evangelio hasta el día de hoy. Cristo es revelado en las Escrituras, pero ellos, al no quererla oír, Dios les dio un espíritu de estupor. Los cegó sus entendimientos porque no querían. Les dio un espíritu de confusión y les ha cegado el entendimiento. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo delante de ellos, no sé si recuerden que les dijo, ustedes escudriñan las Escrituras y que ahí creen que van a encontrar la vida eterna, pero no se han dado cuenta que ellas, las mismas Escrituras, dan testimonio de mí y ustedes no me quieren escuchar a mí. Si se dan cuenta, mis hermanos, si analizamos paso a paso ese versículo, está nuestro Señor Jesucristo refutándoles o reclamándoles que eran muy estudiosos de la Biblia, que eran personas que escudriñaban las Escrituras, pero, ahí viene el pero, no estaban buscando la vida eterna a través de la salvación del Mesías, sino ellos estaban buscando la vida eterna a través de obedecer las Escrituras, de obedecer las obras, de obedecer la ley. Por eso cuando veían el Mesías dicen, no, nosotros tenemos que seguir haciendo sacrificios. No, nosotros tenemos que seguir dando limosnas. No, nosotros tenemos que seguir circuncidándonos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a entregar su vida a un Mesías que nada que ver con lo que ellos estaban esperando. Por eso es que dijo el Señor Jesucristo, tanto escudriñan las Escrituras y no se han dado cuenta que ahí estoy revelado yo. Y mucha gente sigue igual.
Jesucristo nuestro Señor ya está aquí, ya se les está revelando y la gente dice, no, es que tengo que cuidar mi salvación. No, es que tengo que dejarme el cabello largo. No, es que tengo que quitarme aretes. No, es que tengo que vestir así. No, es que tengo que hacer esto. Siguen queriendo ganarse la salvación por medio de buenas obras. Por eso es que al final de estos versículos, del versículo 4 y 5, es donde les dice que no es por obras. Que no es por obras. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir enseñando a la gente que únicamente es por gracia, que todas las obras que hagamos para salvación son basura. Todas las buenas obras que hagamos para salvación son basura. Las obras que hacemos o buenas obras que hacemos no son para salvación, sino las hacemos porque ya somos salvos. Y Dios mismo por esta causa les advirtió que habría un pueblo que no le buscaba, pero que Dios ya tenía en sus planes desde que hizo la creación y se lo dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Cuando Dios le dijo a Abraham eso, está hablando de que por medio de Cristo todas las naciones íbamos a ser bendecidas, íbamos a tener salvación. No importaba si era judío, si era israelita, si era griego, si era lo que fuera, lo importante era que por medio de la simiente que es Cristo íbamos a tener salvación los escogidos, el remanente, los que Dios se reservó. Y es por eso que Dios le dice: yo provocaré a celo a este pueblo que es rebelde con uno que no es pueblo mío. Dice en Romanos 10:19, ya lo vimos, dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato los provocaré a ira. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Quiero aclarar esto. Dios escogió un pueblo. Dios escogió a Israel. Dios decidió que Israel fuera el primero en que conociera las buenas nuevas de salvación. Nosotros los gentiles ni siquiera conocíamos a Dios, ni siquiera buscábamos a Dios, ni siquiera queríamos a Dios. Nosotros estábamos bien contentos con nuestra doctrina de los aztecas, de Huitzilopochtli y de todo eso. Estábamos contentos. Cuando llegan aquí los que vienen a mostrarnos según el evangelio diluido, bueno, no según, más bien el evangelio diluido, nos vienen y nos enseñan un Dios conforme a ellos. Y empezamos a creer en ese Dios, creyendo que todos somos hijos de Dios. Pero Dios dice: ustedes ni me buscaban, ustedes ni me conocían. Yo te pregunto, ¿cuántas veces leíste la Biblia y no la entendiste? Miles de veces, muchas veces, incluso algunos ni siquiera abrieron la Biblia. La teníamos ahí de recuerdo, la teníamos toda empolvada, pero no conocíamos la Biblia. Entonces no conocíamos a Dios. Entonces dice acá: yo los provocaré con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato que ni siquiera me buscaban. Fui hallado por un pueblo que no me buscaba. Dios ha provocado a ira y a enojo a los israelitas étnicos con nosotros. Y si se dan cuenta, los israelitas étnicos no nos quieren. Somos sus enemigos, nos rechazan, nos aborrecen. Dicen que Jesús es el Dios de los gentiles, el Dios de ese pueblo que no es pueblo, pero ellos dicen que ellos tienen al Dios verdadero, pero rechazan al Mesías. Pero todo esto lo hizo Dios con el propósito de que únicamente a través de Cristo haya salvación. Porque muchos del pueblo étnico de Israel creen que van a ser al final salvos. Y lo peor de todo es que muchos gentiles están predicando eso mismo.
Están diciendo que el pueblo de Israel étnico se va a salvar en su totalidad. Pero Dios en ningún momento ha dicho eso. Escudriñamos todas las escrituras y en ningún momento habla de que el Israel étnico se va a salvar completamente. Y ustedes podrían decir, pastor, pero dice que todo Israel será salvo. Sí, pero antes Pablo ya había dicho que no todos los que son de Israel son israelitas. Entonces, cuando dice que todo Israel será salvo, no está hablando del Israel étnico, sino está hablando del Israel espiritual. Amén. Todo el Israel espiritual será salvo, y eso lo creemos, y lo debemos de creer, porque si no creemos que todo el Israel espiritual va a ser salvo, entonces no estamos creyendo en el Dios verdadero. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Aquí, mis hermanos, quiero que quede un punto. A lo mejor voy a estar haciendo muchas comparaciones, porque hay muchos predicadores que se toman este versículo para decir que todos los israelitas étnicos van a ser salvos porque Pablo era un israelita étnico. Y no, Pablo lo que está diciendo es que el Israel étnico no ha sido rechazado en su totalidad. Y es verdad, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, muchos que eran israelitas o eran judíos, eran de la tribu de los hebreos, han sido salvos. Si ustedes recuerdan, está el primero que es Jacob. Jacob fue el primer israelita, o el primer judío, o el primer israelita hebreo. Ya después de ahí encontramos a Josué, a Caleb, a Boz, y encontramos a muchísimos, pero también encontramos a muchos gentiles o extranjeros. A Rahab. Rahab no era de la tribu de Israel. Encontramos a Ruth. Ruth no era de la tribu de Israel. Y aquí estamos viendo cómo Dios de dos pueblos está haciendo uno solo. Y eso es lo que tenemos que entender cuando está hablando Pablo aquí de que dice, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita. Si nos vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que también hay gente, tanto del pueblo de Israel como del pueblo que no era de Israel. ¿Quiénes fueron del pueblo de Israel? Todos los apóstoles. Los 12 apóstoles eran de la tribu de Israel. Aquí está hablando Pablo, que él era de la tribu de Benjamín. Leví, todos, Pedro, Juan, todos eran de la tribu de Israel. Pero ya después encontramos a un Cornelio. Encontramos también a muchos gentiles que estaban creyendo. Incluso Pablo se autonombra apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios empezó a mostrarle a Pedro también y a algunos apóstoles que el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre los gentiles. Entonces, este versículo nos habla de que de los dos pueblos está siendo uno, pero que no todos los israelitas étnicos van a ser salvos. No todos, nada más los que Él ha escogido. Así es. Dios escogió desde antes de la fundación del mundo al Israel espiritual, a la iglesia en general, y también Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a los israelitas étnicos para que viniera por medio de él la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, viene de los judíos, y también para que unos cuantos fueran salvos, pero también de los extranjeros o gentiles fuéramos salvos también. ¿Recuerdan ustedes que Dios escogió a alguien antes de que naciera? ¿A quién? A Isaac. Dios lo escogió. A Jacob, Dios lo escogió. Desde antes de que naciera, Dios ya lo había escogido. Y te digo una cosa, si eres salvo, que Dios te ha escogido a ti desde antes de que tú nacieras. Amén. Gracias, Señor. Desde antes de que tú nacieras, Dios te escogió para salvación y vida eterna. Por eso es importante saber o estar seguro si soy salvo. Porque si no estoy seguro de mi salvación, entonces yo no estoy seguro de que fui escogido desde antes de la fundación del mundo. Los que hemos llegado a Cristo
y estamos completamente transformados, es porque somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Yo le preguntaba a mi esposa y te pregunto a ti, aunque no lo contestes, ¿por qué estás siguiendo a Cristo? No me contestes, ¿por qué sigues a Cristo? No, pues es que a mí me dijeron que aquí me va a ir bien y por eso sigo a Cristo. No, pues yo sigo a Cristo porque me sanó de una enfermedad que yo traía terminal. No, yo sigo a Cristo porque quiero que toda mi familia sea salva. Y siempre ponen pretextos emocionales. La gran mayoría de los que no son hijos de Dios ponen pretextos emocionales. Pero cuando yo te pregunto a ti y tú me contestas, yo te pregunto, ¿por qué sigues a Cristo? Y tú me contestas, porque he sido transformado. Por amor. Yo no sé ni por qué lo sigo. Porque no me ha ido bien desde que lo sigo, mas sin embargo lo amo. Tengo una pasión por él. Oye, y si tu familia te rechaza, no importa. Y si te quedas en la pobreza, no me importa. Pero yo voy a seguir a Cristo. Porque soy salvo, porque he sido transformado, porque hay algo dentro de mí que no puedo definirlo, pero yo sigo a Cristo. Ese es el verdadero Hijo de Dios, al que no le importa lo terrenal, pero él sigue a Cristo. Pero si empiezas a poner cosas terrenales entre Cristo y tú, déjame decirte que no eres salvo. Porque Cristo no te vino a ofrecer nada terrenal. Te vino a ofrecer una vida eterna en el reino celestial. Él dijo, no te quedes con las riquezas, olvídate de todo lo que está en la tierra. Somos pasajeros, somos extranjeros, únicamente estamos de paso, pero ya no pertenecemos a esta tierra. Entonces no podemos estarnos aferrando a las cosas terrenales, ni aún a nuestra familia, ni aún a nuestra salud. Oye, pero estás enfermo, estás en una enfermedad terminal, vas a morir pronto. Gloria a Dios, ya voy a estar con el Señor. Eso es lo que debe de importarnos, lo celestial y no lo terrenal. Pero cuando empezamos no, es que cómo voy a dejar mis gallinitas, y cómo voy a dejar mis plantitas, y cómo voy a dejar a mis hijos. Dice Dios, tienes que despegarte de todo, porque tu morada es en el reino celestial. Esos somos los verdaderos salvos, mis hermanos, a los que no nos importa nada de lo terrenal. Vivimos en la tierra, comemos, disfrutamos, nos gozamos con lo que hay, Dios nos ha dado, pero no dependemos de lo terrenal. Eso es lo que debe de pasar en cada uno de nosotros. La iglesia no salió de pronto entonces, mis hermanos. Dios estaba en la mente. Dios nos tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo. Dios ya te conocía. Dios ya te amaba desde antes de la fundación del mundo. Dios ya te tenía preparado un lugar especial desde antes de la fundación del mundo. No estás aquí por casualidad. No estás aquí porque, pues se me antojó venir hoy aquí. No, Dios te trajo. Amén, amén. Pues es que aquí no encuentro otro lugar. No, Dios te trajo. Amén. Y Dios no quiere que andes buscando otro lugar si estás en la sana doctrina. Dios te puso en un lugar para que tú crecieras, maduraras y entendieras que eres salvo por gracia. Amén. Mas, sin embargo, hay algunas personas que no tienen esta enseñanza y dicen que la iglesia apareció, que ellos de pronto llegaron y porque tuvieron deseos de llegar. No, mis hermanos. Dios puso el deseo de llegar a Él. Dios te puso el deseo de acercarte a Él. Dios te puso la necesidad de buscarle. Dios hizo todo. Nosotros no hicimos nada, mis hermanos, y tenemos que entender eso. Estábamos totalmente perdidos en nuestros delitos y pecados. Ese era nuestro gozo, el pecado, la maldad. Mas, sin embargo, Dios fue el que nos transformó. Ahora sí que Dios nos cambió el chip. Y esto es lo que pasó también con Israel. Israel esperaba un Mesías, ese Mesías no llegó, pero no fue únicamente en el tiempo del Mesías, mis hermanos. Si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento, Dios fue rechazado también. Dios fue rechazado. El pueblo de Israel, ¿cuándo obedecía a Dios? Cuando sentía que ya no soportaba más.
Cuando venía la persecución, cuando venían las pruebas, cuando venían las enfermedades, entonces sí clamaba Dios a él. Perdón, el pueblo a Dios. Pero de nada buscaban a Dios para obediencia o por amor. Israel rechaza a Dios, Israel rechaza a Cristo, Israel rechaza a los apóstoles, Israel sigue rechazando hasta el día de hoy a los cristianos. No importa la genealogía que tenga cualquiera que se les acerque. Si llega un judío a predicarle a otro judío, dicen, no, tú estás equivocado, tú estás mal. Y ellos no quieren reconocer a Cristo. Pero no es porque también no quieran obligadamente, sino ellos no quieren porque están convencidos de que Jesús no es el Cristo. Están convencidos. Y Dios por eso los ha entregado a sus concupiscencias. Dios los ha cegado y Dios los ha rechazado. Pero ¿van a ser salvos algunos? Sí. Algunos israelitas étnicos sí van a ser salvos. El pueblo de Dios no ha sido rechazado o desechado del todo, mis hermanos. Dios se ha reservado a algunos y lo dice en el versículo 2 de Romanos 11. Si están ahí, nada más síganme con la vista. Dice, ¿o no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Qué es lo que nos está enseñando este versículo, mis hermanos? Primeramente es que Israel no ha sido desechado del todo. El Israel étnico no ha sido desechado del todo. El Israel étnico va a ser salvo los que Dios ha reservado para él. En este caso fueron 7,000 que no habían doblado la rodilla a Baal. En el caso de los salvos por gracia, son los que Dios se ha reservado. Dios se ha reservado él para salvación a unos cuantos israelitas étnicos. 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 7,000, 20,000, yo no lo sé cuántos, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que Dios se reserva a cada uno de los que ha escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación. Amén. Y esto quiero que esto lo tomemos también para nosotros, mis hermanos. Dios se ha reservado a 1, a 2, o a 3, o a 4 de tu familia, de tu doctrina, de tu religión, de tu etnia, de tu ciudad, de X lugar, para que tú seas salvo. Y vas a decir, ¿cómo de mi religión? Sí, porque a lo mejor 20 eran católicos, pero dice Dios, yo me los he reservado para mí, y dejan el catolicismo. Eran 50 testigos de Jehová, pero yo me he reservado 2, y esos 2 van a venir a mí. Y Dios se va reservando de mi familia. Es que somos 100 familiares, somos 1,000. No, pero nada más te he reservado a ti. Así es. Pero Señor, y mi mamá y mi papá, yo te reservé a ti nada más. Así es. Dios se ha reservado de cada uno de la humanidad para salvación y vida eterna. Pero Dios nos va a sorprender, así como sorprendió a Elías cuando diga, no, yo también me reservé a tu mamá, y a tu tío, y a tu hermano, y a tu abuelito. Y dice, Señor, gracias. Pero no depende de nosotros. Ni depende si permaneces o no permaneces. Porque a lo mejor tú nada más vas a ser únicamente el conducto para que sea salvo otro. Y a lo mejor tú no eres salvo. Espero en Dios que sí. Pero Dios es el que decide a quién salvar y a quién no. Dios te usa muchas veces como conducto para que prediques el evangelio, para que lleves las buenas nuevas. Siempre te va a estar utilizando para eso. Pero la salvación depende de Dios. Depende de Dios. Y es lo que le dice a Elías. Elías pensaba que estaba solo. Y Dios lo sorprende y dice, he reservado 7,000. Dios nos va a sorprender a muchos de nosotros. A lo mejor tú has predicado a alguien y le predicas y ya te cansaste de predicar. Y dices, no, mejor ya me voy a otro a predicarle.
Y el día que estés delante del Creador te va a decir, mira, aquí está el que te habías cansado. Yo lo salvé porque yo me lo reservé para mí. Y a otro que te vas a encontrar y dices, no, este es un verdadero cristiano, no, este sí ama al Señor, y va a llegar delante del Señor. Oye, Señor, ¿y fulanito qué era? No, ese no era. Parecía, pero era un lobo vestido de oveja. Dios se ha reservado a los que van a ser salvos. Nosotros no sabemos a quiénes. No tenemos un sello, mis hermanos, porque muchos aparentan ser cristianos, pero no lo son. Y muchos probablemente van a llegar como el que estaba crucificado en la cruz. Ese llegó nada más únicamente para ser salvo. No hizo nada bueno en la vida. ¿Y qué es lo que nos muestra ahí? Que solo por gracia. Que solo por gracia la salvación. Dios decidió que ese hombre se arrepintiera ahí delante del Cristo y el hombre lo creyó. Qué importante es creer, mis hermanos. Así es. Porque viendo a un hombre crucificado ahí, lleno de sangre, todo herido, todo arrancado de la barba, escupido, y todavía le dice, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Eso es fe, mis hermanos, porque no tenía ninguna apariencia de rey, no tenía ninguna apariencia de que iba a vencer, y más sin embargo el hombre lo creyó. Muchas veces a nosotros nos dicen, tú Cristo, ¿pero qué te puede salvar? ¿Qué te puede hacer? Sí, mi Cristo me salva, mi Cristo me da vida eterna y yo lo creo y yo confío en Él. Eso es fe, mis hermanos. Creer en algo que no ves, pero que dentro de tu corazón te está diciendo, es verdad, es real. Dios se reservó 7,000 hombres fieles y Dios se ha reservado desde el inicio de la humanidad a uno. Y probablemente tú eres una Rahab, tú eres una Ruth, tú eres un Zaqueo. No sé quién eres tú, pero Dios, si tú tienes la salvación, tú eres uno de esos que Dios se ha reservado. Dios se ha reservado para que tú no dobles la rodilla a Baal, para que tú no desees ni anheles nada de lo que el mundo te está ofreciendo. No importa cuán bonito o cuán agradable se oiga y se vea lo que te están ofreciendo, si es para desviarte del reino celestial, no es de Dios. No es de Dios. Todo lo que dependa de Dios o lo que es de Dios o lo que te ofrece Dios, muchas veces va a ser desagradable a tus ojos. Y siempre va a ser desagradable al hombre del mundo. Siempre va a ser desagradable. Oye, tienes que vivir en santidad. Santidad, no, estás loco. Oye, tienes que aborrecer a tu padre y a tu madre. No, perdón, pero no lo hago. Para el hombre natural es locura lo que nos pide nuestro Dios. Por eso es que difícilmente entrará aquel que es del mundo o aquel rico al reino celestial si no es escogido por Dios. Yo te pregunto, no me contestes. ¿Eres escogido de Dios? ¿Dios te escogió? Tú debes de saberlo. Tu corazón debe de decirlo. Tu pensamiento debe de saberlo. O sea, no puedes no puedes vivir una ambigüedad, porque vivir ambiguamente o vivir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, quiere decir que no estás seguro de tu salvación o que no eres salvo simplemente. Porque el Hijo de Dios ciegamente obedece al Señor. Eso es fe. Entonces, si de verdad eres salvo, estás seguro que Dios te ha reservado a ti para salvación y vida eterna. Voy a hacer un pequeño paréntesis, mis hermanos, para hablar acerca de esa confusión que está habiendo entre pastores y predicadores. Una confusión de que unos dicen que todo Israel será salvo, otros de que dicen también que ya todo Israel ha sido desechado y otros que creemos que Israel sí será salvo, pero el Israel espiritual. Y que tanto Israel étnico como gentiles somos parte de la iglesia espiritual o del Israel espiritual. ¿Y por qué lo dicen ellos? Porque sacan un texto fuera de contexto. Hay algunos que predican que antes de la gran tribulación va a venir Jesús, se va a llevar a la iglesia, a los gentiles, y
los israelitas étnicos en medio de la gran tribulación van a creer y de esa manera van a ser todos salvos. No es cierto, mis hermanos. Es una gran mentira. Eso no lo dice la Biblia. Si lo dice es porque toman un versículo de acá, toman otro versículo de allá y otro de allá. Pero la palabra de Dios es clara. Nosotros, los hijos de Dios, que estemos vivos en el día de la gran tribulación, sí la vamos a vivir. Jesús no va a venir a la mitad del camino. No hay media segunda venida. O viene o no viene. Y Él cuando venga se va a llevar a todos nosotros únicamente para que después, inmediatamente, venga destrucción repentina. Nosotros no vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Nosotros vamos a ser arrebatados después de la gran tribulación si es que somos salvos y si es que estamos vivos en el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué dicen eso ellos? Porque dicen que nosotros no somos hijos de ira. Y sí, definitivamente no somos hijos de ira. Nosotros no vamos a vivir la ira de Dios. Pero la gran tribulación no es de parte de Dios. La gran tribulación es Satanás el que quiere acabar con la iglesia. Satanás que está atacando a la iglesia. Satanás que quiere que neguemos al Cristo resucitado. Entonces nosotros no creemos en que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. Otros enseñan que el Israel étnico ya ha sido desechado y que únicamente los gentiles vamos a ser salvos. Y por eso es que Pablo aclara y dice, de ninguna manera. Porque si fuera así, entonces yo no sería salvo. Pablo era israelita. Pablo era de la tribu de Benjamín y dice, ¿se dan cuenta que yo soy de parte de ese pueblo que supuestamente ha sido rechazado? No, el Israel étnico no ha sido rechazado y Dios le va a dar salvación a los que Él se ha reservado. A los que Él se ha reservado. Y cuando dice todo Israel será salvo, es que el Israel espiritual. Así que mis hermanos, nosotros no debemos de confundirnos entre la etnia de Israel y el Israel espiritual. La etnia son los que nacieron de Israel. Y la otra confusión, la tercera, es que muchos andan buscando su genealogía israelita por medio de su árbol genealógico, por medio de su familia. A ver, si alguien me dijo a mí, ¿tú cómo te apellidas? Les dije, Flores, tú eres de los escogidos, porque los judíos, cuando vino la persecución del holocausto, se pusieron nombres claves, y todos los que terminan con S van a ser salvos. Le dije, órale, qué buena idea. ¿No? Entonces ya me voy a poner mi kipá y ya me voy a poner todos los mandamientos. No, mis hermanos, no tiene que ver nada si somos israelitas o somos gentiles. No tenemos que andar diciéndole Yeshua o Yahweh o el Eterno. Podemos decirle el Eterno, sí, pero no porque ahora ya estoy hablando en hebreo y ahora ya tengo que conocer las raíces hebreas. No, mis hermanos. Eso no tiene que ver nada si somos hebreos, si somos griegos, si somos mexicanos, si somos chinos. No tiene que ver absolutamente nada. La salvación viene por medio de Cristo, no por medio de nuestra religión, no por medio de nuestras creencias, no por medio de nuestra raza. Dice un pastor, no se trata de raza, se trata de gracia. Así es, la raza no me va a salvar, la gracia es la que me va a salvar. La raza no me va a llevar al tercer cielo, la gracia es la que me va a llevar al reino celestial. Solo por gracia, solo por la gracia vamos a ser salvos, por ese regalo inmerecido, mis hermanos. Entonces no necesitamos estar abrazando las raíces judaicas. No necesitamos estar conociendo todo lo que es Israel para hacerlo nosotros. Es bueno conocer las raíces israelitas. Es bueno conocer dónde nació nuestro Señor Jesucristo. Es bueno conocer mucho de Israel.
Pero eso no nos va a salvar si nosotros queremos aparentar ser judíos. Y ahorita ya al rato, aquí vemos aquí, que ya nos ponemos ¿cómo se llama? El talit, y ya nos decimos rabinos en lugar de pastor. No, mis hermanos, no necesitamos hacer nada de eso, porque la salvación no depende de la raza judía. La salvación viene a través de los judíos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es judío. Pero no por ser de la raza judía vamos a ser salvos nosotros. Nosotros somos salvos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces Dios ha hecho del Israel étnico y de los gentiles una sola iglesia, que toda es una iglesia espiritual. Toda es una iglesia espiritual, salvos por gracia únicamente y no por raza, no por etnia, no por tradiciones, no por guardar la ley, no por hacer nada. Y entonces tú me dirías, a lo mejor, entonces ya no tengo que obedecer la ley. No estoy obligado a obedecer la ley porque yo ya dentro de mí, al ser transformado, hay una ley en mis huesos, hay una ley en mi ser que me hace obedecer la ley. Porque sí obedezco la ley, pero no la obedezco para salvación, sino la obedezco porque ya soy salvo. Amén. Y Dios puso en mí esas buenas obras. El obedecer la ley no para, sino por. ¿Sí? Obedezco la ley porque ya soy salvo, no para ser salvo. Es importante. Porque muchos, recuerden que en el tiempo de Pablo, incluso Pablo lo dijo, mucha gente decía, ya soy salvo, ya me puedo ir a pecar. De ninguna manera, porque para eso está la ley, para ver si verdaderamente soy salvo. ¿Tomas? No, ya no tomo. ¿Robas? No, ya no robo. ¿Y por qué ya no lo haces? Es que quiero ganarme la salvación. Estás equivocado. Oye, ¿y por qué ya no tomas? No, pues hay algo dentro de mí que me hace obedecer la ley y me hace rechazar lo que a Dios no le agrada. ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que va haciendo una transformación dentro de nosotros. Así que no te quieras ganar la salvación a través de tus obras. Dice en el versículo 5, del capítulo 11, mis hermanos. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. ¿Por qué quiero poner énfasis en este versículo? ¿Y por qué quiero poner énfasis en la palabra aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia? Por gracia, es por la enseñanza que están dando aquellos que dicen que en medio de la gran tribulación todo Israel será salvo. Si fuera así, mis hermanos, ahorita no habría judíos mesiánicos. Ahorita no habría cristianos que son israelitas. Y Pablo lo aclara. Dice, si fuera así, entonces ¿por qué soy salvo? Si yo no buscaba a Dios. Si fuera así, entonces ¿por qué todos los apóstoles son salvos? Si fuera así, entonces ¿por qué hay tanto judío que se está convirtiendo a Cristo ahorita? Entonces todos estarían rechazados hasta el día de la gran persecución. Y yo pregunto, ¿y los que ya murieron? ¿Cómo le hicieron o cómo le van a hacer para ser salvos? Y por eso es que Pablo lo aclara y dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aún en este tiempo, y él está hablando de hace 2000 años. Y desde hace 2000 años está aclarando, Dios está añadiendo a su iglesia los que van a ser salvos, aún siendo judíos o no judíos. Judíos o gentiles. Dios sigue añadiendo a su iglesia uno, porque recuerden que la salvación es en vida, mis hermanos. No es después de muertos. Entonces Dios tiene que ir añadiendo a los que están vivos. Y Dios les va dando salvación a los que están vivos. Y desde que inició la iglesia, está añadiendo tanto a judíos como gentiles. Y desde antes que iniciara la iglesia visible, Dios ha añadido tanto judíos como a gentiles. Si ustedes recuerdan, en la ley decía, si algún extranjero quiere pertenecer al pueblo, se tiene que circuncidar y guardar la ley. Y también Dios nos lo muestra, vuelvo a repetir, con Rahab y con muchos que eran extranjeros, entre esos Abraham, que era pagano también,
Dios decidió escoger. Dios decidió escogerlo. Noé no era israelita, mas sin embargo Dios decidió escogerlo. Así que Dios se ha guardado, aún en este tiempo, un remanente escogido por obras, dice la palabra. ¿Sí, verdad? En el versículo 5. Dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por obras. Por gracia. Dice por gracia, mis hermanos. No es por obras. Y Pablo quiere aclarar eso. Todo el remanente que es escogido es por gracia. No es por lo que tú hagas. Es que yo estoy guardando mi salvación. Es que yo estoy procurando no perderla. No es por lo que tú hagas. Es por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y te ha regalado la salvación y la vida eterna. Qué hermoso saber que no tuviste nada que ver tú. Nada. Dios decidió, así como cuando tú naciste. Vas a decir, no, yo escogí a mi mamá, yo escogí a mi papá y yo decidí cuándo nacer. No. Y yo decidí nacer en México, y yo decidí nacer en Zacatecas, yo decidí nacer chino, yo decidí nacer en Estados Unidos. No es cierto. Tú no decidiste nada cuando naciste la primera vez. Y así es lo mismo el nacimiento espiritual. Tú no lo decides. Dios decide cuándo naces, cómo naces y dónde naces. Así de simple. Él simplemente dice, yo te he escogido y yo te he amado y desde antes de la fundación del mundo yo te puse nombre. Y ahora vas a ser mi hijo. Y vas a servirme a mí. Y le servimos por amor. Por amor, mis hermanos. Hasta el día de hoy Dios ha escogido a todos. Aún de los israelitas, hay israelitas que no se merecían ser escogidos. Jacob era un mentiroso. Jacob estuvo engañando a su papá, a su hermano, engañó a su suegro, engañó a todo mundo, pero también fue engañado él. Pablo no merecía ser salvo. Era un asesino, era un perseguidor de la iglesia. Y más sin embargo, Dios decidió. Pablo no lo buscaba. Pablo andaba queriendo matarlos, a los cristianos, hasta que Dios dijo, ya se acabó, Pablo. Hoy he decidido que sea tu quebrantamiento. Él decidió cuándo te ibas a quebrantar. Él decidió cuándo ibas a entregarle su vida, tu vida. Aunque Pablo era un religioso, no dejaba de ser un asesino. ¿Y sabes por qué te salva el Señor? ¿Y sabes por qué salvó a ellos? Por pura gracia. Por pura gracia. Solo por gracia. Nada más, mis hermanos. Un regalo que no te merecías. Y ninguno de los que estamos aquí merecíamos esa gracia. Esa divina gracia, mis hermanos. Mas, sin embargo, a Dios le plació. Por eso es que Pablo trata de aclarar ese punto. No, Dios no ha rechazado a su pueblo, pero Dios ha decidido tener un remanente escogido y hasta el día de hoy sigue escogiéndolos. ¿Qué más quisiéramos que fueran nuestros hijos, que fueran nuestros padres, que fueran nuestras esposas, esposos, familiares? O sea, quisiéramos que todos los que están cerca de nosotros fueran salvos, pero no depende de nosotros. Podemos clamar, podemos predicarles el evangelio, podemos hacer lo que terrenalmente está en nuestras manos, pero lo que no podemos hacer es lo que divinamente está en las manos de Dios. Así es, amén. Dios decide a quién salvar. Yo no sé quién va a ser salvo de mi familia. Si es alguien, gloria a Dios. Y si no es nadie, pues gloria a Dios también, porque yo adoraré al Señor, aun si soy el único que no he doblado rodilla. No importa, Dios se ha reservado a los que quiera reservarse. Así que el Israel étnico no ha sido rechazado del todo, pero ninguno de ellos se va a poder salvar por guardar la ley. Ninguno, mis hermanos. Si nosotros que no le conocemos, si ellos que conocen la ley no pueden ser salvos guardando la ley, mucho menos nosotros que no conocíamos la ley. Mucho menos. Nosotros no conocíamos nada de la ley. Lo único que conocíamos eran los 10 mandamientos y a la manera del catolicismo, porque ni siquiera están correctos. Están todos equivocados, o están desviados, o están a la manera de ellos.
Así que ninguno se podrá salvar, ni aun siendo israelita, si no es a través de Cristo. No vamos a buscar alguna otra manera, ni vamos a buscar estrategias, mis hermanos. Lo que podemos hacer es traer gente, sí, a lo mejor traemos mucha gente, pero no quiere decir que eso va a dar salvación, mis hermanos. No va a dar salvación eso. Vamos al versículo 6, mis hermanos, ya con esto terminamos. Dice así: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Así que nos está enseñando aquí Pablo que si la salvación fuera por obras, entonces no podremos decir que es por gracias. Si nosotros decimos es por obras, entonces ya no podemos decir que es por gracia. Y si decimos que es por gracia, entonces ya no podemos estar dependiendo de nuestras obras para ser salvos. Nuestras obras son para mostrar que somos salvos. Así es. O es por obras o es por gracia. ¿Qué estás haciendo para cuidar tu salvación con temor y con temblor? Nada. Estoy ocupándome en mi salvación y temblor, con temor y temblor. Estoy ocupándome en mostrar que soy salvo, porque yo tengo que mostrar que soy salvo. ¿Y cómo tengo que mostrarlo? Con mis obras. ¿Tú dices que eres salvo? Pues adelante, haz obras dignas de salvación. Pero si no estoy haciendo obras dignas de salvación, entonces, ¿cómo voy a poder decir que soy salvo? Entonces, puntualizar. La salvación no es por obras. Las obras únicamente son muestra de que yo soy salvo. Siguiente punto. Dios no va a salvar al Israel étnico por ser israelita. Dios va a salvar a algunos de los israelitas étnicos por pura gracia. Únicamente, igual que a los gentiles, solamente por gracia va a salvar a cualquiera. Siguiente punto, Dios no ha fallado. La palabra no ha fallado. La promesa tampoco ha fallado. Dios prometió la salvación por medio del Mesías y hasta el día de hoy se ha cumplido. Amén. Todo aquel que diga que es salvo por sus buenas obras o por su etnia es un mentiroso, no le ha amanecido y está equivocado. Dios dijo que únicamente era por medio del Mesías y nadie se podrá salvar sin la gracia, porque la salvación es por gracia. Solo por gracia hay redención, solo por gracia hay expiación, solo por gracia hay perdón de pecados, solo por gracia hay salvación y vida eterna al judío primeramente y después al griego. Pero siempre va a ser solo por gracia. Y la única y santa promesa es que todos los salvos serán únicamente por gracia. Únicamente por gracia. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Recordemos que, porque podríamos decir, no, es que yo vengo de la descendencia de Abraham. Ok, pero ¿de cuál? ¿De Ismael o de Israel? Ok, de Israel vengo, pero no todos los israelitas son salvos. Así que, por donde le busquemos, no vamos a encontrar otra puerta, solo la gracia salvífica de Dios a través de Jesucristo. Amén. Porque los que son hijos según la carne no son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Amén. Son contados como descendencia. Sí, amén. Únicamente por medio de la promesa del Señor. Y esa promesa es solo por gracia.